Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí encontrándonos en COP TV, Canal 4, con Vuelta de Rosca, nuestro programa de los jueves, aquí en vivo para encontrarnos con todo el panorama político, social, económico, cultural de nuestras comunidades, aquí de la comarca andina del Paralelo 42, con invitados aquí en nuestro estudio, con los temas que van surgiendo y que son pausibles de debate, de encuentros, diferentes testimonios. Esa es la propuesta de cada jueves. Lo hemos traído aquí, hemos tenido algún otro jueves el tema de la actualidad, del presente del pueblo nación mapuche, mapuche tehuelche también, y con diferentes variables y diferentes actores y actrices que han estado aquí pasando, hemos recogido testimonios y volvemos a traerlo en momentos en que los conflictos territoriales y también lo que tiene que ver con algo mucho mayor que solamente el territorio, todavía están lamentablemente al orden del día en toda nuestra Patagonia, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Chubut, con diferentes aristas y en diferentes estados o estadios. De acuerdo a esto nos vamos encontrando en zonas cercanas, todavía justamente con comunidades con estas problemáticas. Pero es mucho más allá la cuestión y lo hemos tenido y lo vamos a tener en el programa de hoy justamente con invitados aquí en nuestro estudio, ya nomás en segundos, que tiene que ver con esta de tomar y en qué momento se encuentra justamente en los estados, el estado chileno y el estado argentino, pero estamos aquí en la Argentina y en la Patagonia fundamentalmente, el pueblo nación mapuche, su pasado, su presente y su proyección. Probablemente esa historia de despojo territorial, de una historia de genocidio, de lo que han hecho justamente los centros de poder a lo largo de estos años, quizás, a pesar de esta conflictividad, puede estar surgiendo realmente un nuevo paradigma que puede ir asomando en el horizonte. Y al decir de algunos autores que han trabajado el tema, como Silvio Winterbaum o Hugo Álvarez, un nuevo paradigma se asoma en el horizonte. La invisibilidad padecida por los pueblos originarios que los grupos de poder pretendieron ocultar, comienza a salir a la luz. Probablemente, vamos a ver, en ese camino estaremos. En minutos aquí ya con nuestros invitados y con un lugar especial para lo que tiene que ver con la cultura, con también la expresión artística que está relacionada justamente con el pueblo nación mapuche y con alguna novedad, de la cual, bueno, lo vamos a conocer también en nuestro programa de hoy. Ya volvemos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar.
Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944 579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. En nuestra vuelta de rosca de cada jueves, recibiendo aquí este invitado particular, ya le damos la bienvenida a Orlando Carriqueo. Muchas gracias por venir, casi digamos especialmente aquí a nuestro estudio. Así que doblemente agradecido. Buenas noches. Mari Puen Punmay, buenas noches a todas, a todos los que miran este programa. Por supuesto que es importante tener charlas amplias y necesarias, sobre todo yo marco mucho que es una ciudad, un pueblo, que hasta hace poco fue un pueblo, donde la discusión territorial está muy presente, y entonces me parece que en la función de huerquén, de vocero de una organización política del pueblo mapuche tehuelche, mientras más posibilidad de explicar el conflicto que atravesamos sirve para poder desandar los discursos de la violencia y de la extranjería, los discursos racistas, en definitiva. Así es, para ello, por suerte, te hemos convocado. Orlando, sos huerquén, es decir, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche, y que, habitualmente, ¿podés contarnos dónde has nacido, de tu familia, en qué territorio, y cómo ha empezado, cuál es tu actividad, a qué te dedicas, y cómo ha sido esta llegada, digamos, a ser representante justamente del pueblo? Bueno, en principio lo que hay que decir que después del último parlamento hay dos huerquenes. Hay dos huerquenes. Hay una mujer huerquén que es Fernanda Neculman Torres, una joven mujer de Jacobasi o Abuel Nilleo, que ahora nos estamos dividiendo un poco más la tarea. Trabajar. La verdad es que para la organización que se sume gente joven con discusión política, conociendo el territorio, las distintas luchas, ¿no? El extractivismo, los conflictos que han costado vidas, como la de Rafael Nahuel, para nosotros como organización es el objetivo, ¿no? Que una organización se fortalezca en la medida que discute, y eso es la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que es una organización donde llegan las comunidades de toda la provincia, que son mapuche tehuelches, porque hay muchas comunidades que son mapuches, pero otras son mapuche tehuelche. Hay un trabajo ya de recuperación de la lengua tehuelche, que es una cuna en la parte más de la zona atlántica. Quedaron
Pocos hablantes, ¿no? Pocos hablantes, pero bueno, se está Pero recuperando, se está recuperando. Y ahí, bueno, un poco también, una de las primeras aclaraciones que tengo que hacer, Sí. y que lo hago siempre, es que es mentira que el pueblo mapuche vino a matar a los tehuelches, ¿no? Que hay una idea construida desde Estanislao Ceballos, ¿no? Que fue un miembro informante de la comisión del Congreso Nacional que avaló, que sancionó una ley para avalar la incorporación de toda la Patagonia al Estado Nacional con la campaña del desierto. Para llevar adelante ese proyecto fue necesario desconocer la historia, ¿no? del pueblo, y entonces se inventó que el pueblo mapuche era chileno, ¿no? que eran los araucanos, y que habían cruzado la frontera al lado argentino y habían venido a matar a todos los tehuelches. Bueno, eso es algo que está alejado de la realidad. De la realidad que se mantiene hasta hoy como justificativo justamente de negar al pueblo mapuche como pueblo originario. Exactamente. ¿No? Bueno, el pueblo, claro, el pueblo mapuche tehuelche está a ambos lados de las cordilleras. De hecho, hay documentos históricos y oficiales donde marcan la historia no solo de las familias que están acá, sino que primero que no había fronteras. La cordillera solo era un lugar de encuentro, en todo caso, y de paso, claro. Y que era un dominio territorial de mar a mar, un dominio, digo, en términos de uso, no en términos de propiedad. No existía la propiedad privada, ¿no? Entonces, el hecho de que los pueblos también indígenas, todos los pueblos indígenas, respetemos la vida, ¿no? Es decir, si vamos a sacar la Huén, primero hacemos un pichifamento, pichiquillipún, para que ese Lagüen nos sirva, ¿no? Respetamos el río, respetamos el cerro, el huincul, respetamos el lago, respetamos los animales porque no se cazan en cualquier época. Entonces, si uno analiza eso en términos de cómo es, así a grandes rasgos, la cultura, es imposible entender de que nosotros vamos a venir a matar a una persona que es igual que nosotras, que habla distinto, pero que logramos en el transcurso del tiempo esa convivencia, claro, ese intercambio de productos, ¿no? De caza, de plumas de choique, de cueros, ¿no? Todo ese intercambio era posible porque había una gran traslación, ¿no? Mucho uso territorial de acuerdo al clima, a las épocas del año también, las zonas de invernada, veranada. Históricamente el pueblo mapuche tehuelche, una gran movilidad, como pocos pueblos, ¿no? O sea, no conozco mucho la historia del norte, pero acá sí había una gran movilidad, ¿no? Y eso se vio acotado después de la campaña del desierto, pero mucho más violentamente en los años 1950, 60, 1970, donde el Estado ya empieza a obligar el alambre, ¿no? Aquella vieja canción de Verbel de Neuquén. Amutuy. Claro, ¿no? Que el fiscal y el alambre pueden mal. El fiscal es el fiscal de Estado que manda a desalojar a la familia mapuche, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es parte de la historia, ¿no? Y digo más, los primeros campos de concentración de la Argentina fueron Balcheta, Chelforó, Patagones, Junín de los Andes. Campo de concentración, estilo de lo que el terrorismo de Estado argentino implementó después. Corrales, donde estaban los hombres por un lado, las mujeres por el otro. Corrales, ni siquiera eran corrales a la intemperie. Nosotros tenemos... Eso está documentado, ¿no? Históricamente. Es decir, uno puede hablar acá con gente de Bariloche nomás, que hay antropólogos que trabajan en todo eso, historiadores, Pilar Pérez, Laura Croft, Walter del Río, Lorena Cañuqueo. Es decir, un trabajo territorial que estudia la misma documentación que tiene el Estado. No es que nosotros estamos inventando, sino estamos interpretando todo el proceso de la campaña del desierto y lo que fue posterior, ¿no? Entonces,
todo eso forma parte de la historia, ¿no? Y hay que decir también que uno de los relatos de un inglés de un galés que viene de la colonia galesa, que estaba instalada ya desde 1800 y algo en la costa chubutense. En la costa chubutense, que servía también de intercambio, porque si hay algo que hemos tenido el pueblo mapuche tehuelche, que hemos sido siempre pluriculturales, ¿no? O sea, se producía un intercambio, no había problemas con la gente que se había sentado ahí, los galeses. Pero un galés pasa, porque va para Patagones, y pasa por Balcheta y encuentra un amigo con el cual se había criado, un tehuelche, que le pide que le dé pan y que lo salve, ¿no? En el campo de concentración de Balcheta. Quiere decir que en ese campo, con el mismo discurso de los mapuches vinieron a matar a los tehuelches son los indios argentinos, la realidad es que en los campos de concentración estábamos todos. No había distinción. No había distinción en ese momento, ¿no? La que Entonces, se pretende hacer ahora. Bueno, esa es parte de la historia que por supuesto la sociedad no conoce, que tiene que ver con una discusión del genocidio, ¿no? Y de un genocidio que es muy cercano, que para nosotros familiarmente es cercano, ¿no? Yo soy un hombre de 51 años, ¿no? Justamente, habíamos arrancado y bueno, después sigue todo esto muy interesante, pero bueno, Orlando, justamente contanos de dónde has nacido y cuál es tu vida diaria, más allá de justamente toda esta actividad, digamos. Bueno, te contaba que yo nací en Balcheta. Sí, ajá. En Balcheta, en el año 71, tengo 51 años, tengo 3 hijas y una nieta, estoy divorciado y ahora estoy en pareja con Rocío, una compañera, y vivimos en Fisquemenuco, Roca. Mi papá era de Queupunilleo, Manuel Carriqueo, había sido, como su abuelo le había enseñado a leer, había podido ingresar a la policía de territorio en 1950, ¿no? Era un hombre grande que hoy tendría 97 años y sacando la cuenta de mi abuelo, el papá Queupu Carriqueo, tendría 150 años. Quiere decir que para mi familia, yo estoy seguro que mi abuelo vivió de chico esa campaña del desierto y todo lo que vino después. Claro, mi abuela materna, que es de acá de Blancura, de Mencué, cerca de Piedra del Águila, pero del lado de Río Negro, ¿no? Si uno va por la 237, ve Piedra del Águila, del otro lado está Mencué, está Blancura, ¿no? Cruza el Limay, bueno, de ahí es mi mamá, Pichumil, Evarista Pichumil, y mi abuela, Antiqueo, contaba qué era lo que había hecho la policía fronteriza, nos contaba a nosotros, ¿no? Con mucho dolor. Sí, claro, o sea, con muy testigo claro, de esto. De la violencia, los estaqueos, las violaciones, los chicos que se los llevaban. La verdad es que el relato nosotros lo tenemos muy presente. Muy presente. Entonces, cuando nosotros hablamos y reclamamos el reconocimiento de un genocidio, estamos hablando de no más de 140 años, y que es muy poco tiempo, y que me parece que sirve para discutir la verdadera identidad de la sociedad argentina, ¿no? En los últimos presidentes hemos escuchado que venimos de Europa, ¿no? Algo alejado de la realidad. La mayor parte de la sociedad en la Argentina es indígena. Ha habido procesos históricos que han cortado ese proceso identitario, pero si uno se da cuenta en el color de la piel nomás, digo, habemos muchos más indígenas que europeos en esto. Y no habría que asombrarse, porque decir, esto pasa en todos los países de América. En toda América Latina. De América. Había ya la decimos nosotros. Claro, pero bueno, me parece que es eso algo que hay que discutir, ¿no? Inclusive, bueno, con lo que traías de la formación de los estados, y esto que continúa con una discusión muy presente, la que luego también se traduce en estos conflictos territoriales, lamentablemente, que llevan a situaciones de violencia.
esto que es, cuando mencionabas hace un rato que de considerar al mapuche como invasor, esto era chileno, esto fue claramente antes de la formación de los estados, tanto chileno como argentino, bueno, como los otros estados americanos, pero en este caso, digamos, como traerla al hoy, con lo que fue costando, inclusive con cierta mejoría, y nos dirás vos si es así, a partir de la Constitución de 1994, de reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y lo que tiene que ver con el derecho a la tierra comunitaria, pero que no termina de ser justo con que son muchos pueblos, muchas naciones, y el Estado argentino no es plurinacional, no es pluricultural tampoco, ¿no? Bueno, de acuerdo al derecho. Bueno, porque en realidad, en primera instancia, un país plurinacional y pluricultural se construye socialmente. No puede ser nunca un artículo de la Constitución. No alcanza, ¿no? Y para eso hay que reconocer la historia, ¿no? Y esto del Estado construido y implantado en Latinoamérica, en todas partes de Latinoamérica, hace 200 años, un Estado moderno, que en algunos lados de América ha ido cambiando, ¿no? Bolivia, Ecuador, Colombia, son que se ha rescatado que se han modificado esos estados, ¿no? Y eso tiene que ver con reconocer la identidad social de los habitantes de ese territorio. En la Argentina, el pueblo mapuche especialmente tiene, en la Patagonia hay vestigios de acá, de 4.000 años, de 3.000 años en la parte de la costa, en la meseta de Sumuncura 4.000 años, hay vestigios acá también, y hay otros que ni siquiera se han estudiado, pero digo, hay vestigios de poblamiento de más de 3.000 años, 4.000 años, acá sin lugar a dudas. El poblamiento de toda la parte norte neuquina, toda la parte cercana a Mendoza, hay vestigios de familias de 4.200 años. Uno tiene que recorrer los museos nomás, entrar un ratito y va a ver cuál es la verdadera historia del territorio. Entonces, no es el Museo Leleque. No, digamos que claro, también tiene otro tipo de construcción. De construcción. Pero más allá de eso, yo cuando ingreso a un museo lo hago con la intención de poder, no voy a estar de acuerdo con todo lo que hay ahí, pero sí rescatar datos que sirvan para la discusión y la interpretación, y hechos y datos que son. Yo el año pasado fui a conocer el norte neuquino, anduve recorriendo por allá, entré a un museo en Ruca Choroy, me parece, no recuerdo ahora, y veo, entonces, poblamiento de 4.200 años, y nos vienen a desconocer un estado que tiene 216 años, pero que acá, en la Patagonia, tiene 144 años, y que el estado consolidado tiene 70, que es la provincia de Río Negro. El Estado consolidado, ¿no? La consolidación de todos los poderes del Estado, la intervención más estadual, tiene 70 años. Entonces, me parece que en ese aspecto hay que discutir mucho, hay que reconocer mucho, hay que reparar mucho, y eso tiene que ver con hablar del genocidio, de lo que pasó, de cómo, y esto nos toca de cerca, ¿no? Cómo era el uso de las comunidades, del territorio, ¿no? ¿Cuál era si uno ve acá en el Bolsón fotos de los años 80 y van a ver gente con bueyes. Totalmente, sí, ¿no? Sí. Los arreos, claro, las carretas, los leñeros, ¿no? Y las familias mapuches ocupando la gran mayoría del territorio, ¿no? Los INALEF tienen, hay vamos justamente a este territorio, sí, que en estos días hay datos, claro, hay datos de que ese apellido de INALEF ya estaba hace más de 200 años acá, ¿no? Datos de la historia, de la misma historia, ¿no? Entonces,
más allá de las situaciones del racismo estructural en la política del Estado, en dejar de lado a las familias mapuches expresamente, ¿no?, de las tierras productivas, y eso se aplicó. Eso hay que leer un trabajo de Lorena Cañuqueo donde dice cómo el Estado pensó, ¿no?, los valles y los ríos para los inmigrantes extranjeros, españoles, vascos, italianos, todo el Valle de Río Negro. Los valles acá para las familias españolas, vascas, para la producción. Después para allá la última migración fueron los turcos. Lo que nosotros dijimos, lo que se denomina turcos, los sirios, turcos, libaneses. Libaneses, y que configuraron toda una historia y un tipo de uso que fue totalmente chocante para la familia y muy doloroso en términos reales, porque hubo asesinatos para quedarse con la tierra, simple cargarlos en un camión e irlos a dejar tirados en el pueblo, y esa violencia por supuesto que no ha sido reparada a pesar de las leyes que hay tanto en la provincia de Río Negro como la Constitución Nacional como los tratados internacionales. Orlando, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Y seguimos en diálogo, ¿sí? Aquí en Vuelta de Rosca, aquí en esta noche del jueves. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa, para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. En la noche del jueves y en Vuelta de Rosca seguimos en diálogo con Orlando Carriqueo, luego de esta pausa, realmente se nos abre mucho para seguir charlando, pero vamos a tratar de focalizarnos en algunos puntos. En este devenir histórico, de este recuento realmente, justamente cómo ha venido siendo la historia en toda la América, en toda nuestra América Latina, damos cuenta de esto, y cómo en esto de la formación de los estados, indudablemente hay una continuidad en cuanto a lo que puede haber sido primeramente la conquista por parte de Europa, y con esto, la formación de los estados, y con una intención, con una matriz, si se quiere, de seguir del extractivismo en nuestro continente, que va tomando quizás diferentes formas, ¿no? Y en contraposición de esto de que los pueblos originarios denominan el buen vivir, podemos denominar buen vivir, o de diferentes formas, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia me parece que los estados
no son independientes. Argentina ni Chile, ¿no? Están sometidos al Fondo Monetario Internacional. Sí. Y a una forma de imperialismo. A una forma de imperialismo que tiene su presencia en el territorio con el extractivismo, con las empresas mineras, que son todas internacionales, las forestales, las petroleras, las que hacen fracking. Ahora se le suma el negocio inmobiliario con la extranjerización de la tierra, Ajá. que es parte de ese colonialismo también, ¿no? Hidrógeno verde como el futuro del recambio energético de la Argentina, como si va a dejar de funcionar Vaca Muerta para pasar a todos los autos a ser eléctricos y usar la energía que, entre comillas, se pueda producir. Es más limpio, pero no va a ser así. Con hidrógeno verde, porque esa energía no es para acá. Ajá. Se produce energía, hay un proyecto de producción de energía para lo cual se entregan 625.000 hectáreas de una meseta de Somoncura, que es un espacio protegido, un espacio para el pueblo mapuche intangible, Ajá. un lugar sagrado, porque es decir, todas las comunidades, cuando hablamos de la meseta de Somoncura, sabemos que es un lugar donde están los ñen, las fuerzas del territorio, donde es como la piedra que habla, ¿no? Sería la traducción. Ajá. Entonces, ese proceso de colonización está presente en todo, ¿no? El monocultivo con agrotóxicos, todo lo que implica el consumo de una vida capitalista, ¿no? Entonces, cuando los pueblos indígenas hablamos del buen vivir, de Cumé Monguén o Cumefelén, como solemos decir en el pueblo mapuche, estamos pensando en una forma diferente de vivir, ¿no? Y para eso es necesario el cuidado de los ríos, de los lagos, de los cerros, porque nosotros entendemos que somos parte del territorio y la gente que viene de afuera tiene que empezar a entender esa dinámica. Imagínate que se le ocurra, si hay oro en el Piltriquitrón acá, y mañana lo quieren desaparecer. Y que lo desaparezcan, ¿no? Que lo rompan, que lo saquen, es decir, que lo destruyan. Vos lo dejás que lo destruyan, que usen toda el agua, toda el agua posible, que saquen del lago escondido, cosa que no creo que deje Lewis, porque el agua es para él, una manguera como hacen en Vaca Muerta, trasladan el agua del río Neuquén en unas mangueras como de bomberos grandes, Ajá. con motores, y llevan a 200 kilómetros el agua para el fracking, ¿no? Entonces, si la sociedad de Bolsón dejara que eso pasase, seguramente todo cambiaría. No habría... Absolutamente, cambia. Todo cambia, porque cambia el clima, cambia la manera de vivir, cambian las lluvias, cambian las nevadas. Entonces, por eso me parece que el extractivismo primero como urgencia del Estado nacional y provincial de una deuda fraudulenta, que también hay que analizar, porque ahí están quienes son responsables de las dictaduras militares, los empresarios que acompañaron esas dictaduras militares, y en este caso la derecha, que es la que impulsó la campaña del desierto y se benefició. Bullrich, Blanco Villegas, que es los papás de Macri, Marcos Peña Brown, los Menéndez Brown de la Anónima, que pagaban un patacón por oreja de indio muerto. Es decir, esa historia es la que tenemos que empezar a discutir para entender de que el territorio, si nosotros preservamos el territorio entendemos nosotros que cuidarlo, vamos a poder tener un futuro como sociedad, ¿no? Para nuestras nietas, nuestros hijos. Hoy, cuando ya tenemos problema del agua, porque en el verano, tenemos, claro. en los pueblos, en las ciudades, no hay agua. En las partes más pobres, por supuesto, ¿no? Las partes con mayor poder económico, seguramente que el Estado garantiza el agua ahí. Pero para los más pobres no tenemos agua, ¿no? Entonces, hay que empezar a tener está pasando en la actualidad, los grandes incendios, la sequía, la pandemia, es producto del consumo desmedido de una sociedad capitalista. Entonces lo que está en discusión es la forma de vida, ¿no? Y en eso los pueblos indígenas seguimos sosteniendo que tiene que haber una manera diferente, que no todo es plata,
¿no? Y que para nosotros es algo mucho más central, que esos territorios son parte de un equilibrio y donde nosotros somos parte como gente, como no somos los dueños, ¿no? Y que si hay algo que sabemos que tienen los ríos, los lagos y los cerros son fuerzas que mantienen el equilibrio de todo. Bueno, en la medida que podamos respetar eso, creo que vamos a avanzar como sociedad. Orlando, para unos minutos finales aquí de la charla, queríamos dar unas consideraciones del estado de lo que se ha constituido en su momento, pues ha participado claramente de la mesa de diálogo allí en Villa Mascardi, por decir así, ¿no? Dentro de esta problemática con las mujeres mapuches, las también todavía encarceladas, y bueno, una situación que se prolonga y bueno, ¿en qué estado se encuentra ahora? Bueno, la verdad es que tenemos una mesa de diálogo que tiene ahora, hoy nos informaron de que, en estos días nos informaron de que íbamos a una mesa de diálogo el 9 de marzo en Buenos Aires, y que nosotros lo que estamos planteando es que si bien hubo un preacuerdo cuando llegamos a Bariloche, falta todavía ir a ver el territorio que Parques Nacionales ofreció en el lago Guillermo para poder que la comunidad se pueda asentar ahí. Y esto qué importante tiene, y en esta charla también es importante, decir que lo que nosotros estamos discutiendo dentro de un marco de una reparación, de un genocidio, de situaciones vividas, y que tienen que enmarcarse dentro de las leyes internacionales, los pactos internacionales, la Constitución. Entonces tenemos que hablar de tierras aptas y suficientes, algo que la Argentina todavía para las comunidades no ha hablado, todavía no ha terminado el relevamiento, no hay título, pero en la Constitución también dice tierras aptas y suficientes. ¿Y qué son aptas y suficientes, ¿no? Entonces, sí, estamos en un camino que se ha estirado, que hay idas y vueltas de este gobierno que es timorato, que es anodino, ¿no? Pero que necesitamos impulsar. Es decir, tenemos el acompañamiento de muchas organizaciones, el CEL, la Liga de Derechos Humanos, las abuelas, las madres de Plaza de Mayo. Es decir, todo el arco de los derechos humanos nos ha acompañado en esto. Y si nos acompañan es porque ellos entienden que hay un derecho que hay que respetar y que lo que está haciendo el Estado es violatorio de todos esos pactos, ¿no? Que las mujeres hoy estén en prisión preventiva por una causa de usurpación solo le pasa por ser mapuche. No hay ninguna otra explicación más en los fueros federales. Ojalá que logremos resolver un tema, porque tenemos muchos conflictos, que en Quentreu está en una situación que también hay que ir al diálogo y el Estado tiene que entregar tierras, tiene que estudiar los procesos. Hay la ley en la provincia de Río Negro, hay la ley 2287, la ley integral indígena del año 88, en uno de sus artículos plantea la investigación de las transferencias de títulos de tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya veían que había muchas familias mapuches, sobre todo tehuelches, que habían sido tremendamente violentadas para apoderarse de esas tierras. Y esto se ve mucho acá en la comarca andina. Se vio en la meseta de Sumuncura, se vio en toda la línea sur, pero se está viendo hoy mucho, muy presente, con un montón de casos acá en la comarca andina, sobre todo porque hay dos factores tremendos: el negocio inmobiliario y la extranjerización de la tierra. Van de la mano. Van de la mano, y eso es grave, ¿no? Es grave para un Estado que pretende ser independiente, que pretende ser autónomo como el Estado argentino. Me parece que ese camino va en contrario a los principios de la República. Bien, Orlando, te agradecemos mucho este tiempo, todo esto, esta información, este parecer, esta mirada, y bueno, en algún otro momento podemos seguir aquí de nuestros estudios. Seguramente que sí. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos. Bueno, vuelta de rosca aquí con esta presencia. Continuamos en esta noche de jueves. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña
te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Y el hecho de andar no fue fácil, no fue nada fácil. Andar en caminos de pura nieve y no llegar a distinguir la huella. Andar en caminos con tormentas de arena, andar en caminos con muchísima niebla. Y puedo hablar de los abuelos y de las chivas y de las lomas y del ñanco y del viento. Y puedo hablar del lagüem, de la cosecha, de las pinturas rupestres, del horizonte, de la tormenta. Y puedo hablar de momentos espirituales en los que el ñanco voló al lado nuestro un largo rato y nos abrió camino, mostrándonos su pecho blanco. Puedo hablar de la tristeza de los niños en las escuelas con internado. Puedo hablar de la soledad de muchas papay y muchos chachay, que aún teniendo un conocimiento inacabable, viven en una extrema soledad y pobreza. Y puedo hablar del río, puedo hablar del bosque, puedo hablar de la estepa, puedo hablar de las piedras. Puedo contar que una niñita en Yalalaubat me mostró que las piedras tienen diferentes olores. Las buscaba y las partía y me las acercaba a la nariz para que yo pueda olerlas. Puedo hablar de las miradas y de los silencios, porque a veces es mucho más importante el silencio que la conversación. Puedo hablar de la alegría que da llegar a esos lugares tan profundos, profundos en la distancia, en los kilómetros, pero también profundos en la historia y en lo ancestral. Quien nos ha regalado esto es Soraya Maicoño, quien está aquí en Vuelta de Rosca. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme también, muchas gracias. Sí. Bien, Soraya, quien es, mujer mapuche, artista, actriz, cantante, recopiladora, que justamente esto forma parte de algo que está muy reciencito, ¿no? A salir del libro Pegma Ul, que es un trabajo junto a Daniel Selko, El sueño del sonido, es esto, el título de este trabajo que está recientemente editado, está empezando a viajar, supongo que es eso, ¿no? Sí. A emprender su
su camino. Recién salidito, llegó ayer en papel a Bolsón, tengo que ir a buscarlo todavía. Es un trabajo que nos llevó 2 años hacerlo, junto a Daniel Selco, con quien también escribimos en los relatos del asesinato de Rafael Nahuel Yem en el Loflafken Winculmapu, y también hicimos una recopilación, una investigación sobre la Cuesta del Ternero. Y este es nuestro tercer trabajo juntos, y Peumaúl está nombrado así porque tiene que ver con mi trabajo de 25 años de recopilación de canto ancestral mapuche, y un poco las sensaciones y un homenaje a todos los abuelos y abuelas, loncos, pillancuye, que me fueron entregando este conocimiento antiguo, ancestral, sobre todo el del canto, pero también el del epeu, el de los cuentos, el de los relatos. Y más que por ahí contar anécdotas o situaciones puntuales, un poco está basado en las sensaciones que generaba a veces estar, aunque sea en silencio, pero al lado de estos abuelos, ¿no? Es un poco, esto es una propia recopilación de andanzas, de pensamientos, ¿no? de pareceres. Es sí. Eso, que quizá de una forma libre también, si se quiere, digamos, de escritura, de sí. literaria. Daniel tiene un procedimiento muy interesante que nosotros vamos conversando como estamos nosotros ahora conversando, y él va escribiendo. Cuando yo hago una pausa, va un renglón abajo, como que respeta esa respiración. Sí. No graba. Ajá. Entonces es tal cual como habla la persona. Entonces tampoco hay demasiado trabajo de corrección. Yo me enteré ahora que estoy incursionando en esto del mundo de escribir un libro, sí. que los correctores también a veces pueden armarte todo al esqueleto, todo un adorno a lo que vos planteás en el libro. Eso no sucede con Daniel. Él respeta cada cosa que vos vas contando, conversando, respeta tu forma y respeta tus esa pausas. Forma, por decir así, desprolija que pueda aparecer. Sí, incluso yo digo, bueno, mira, 2 puntos, y él escribe 2 puntos. Sí. Y es sobre mis últimos años, que son muchos, 25 años de andar por comunidades de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, en donde hay un homenaje a un montón de loncos y pillancuye que ya no están entre nosotros, y que también me siento privilegiada de haberlos conocido, de haberlos escuchado. También menciono mi trabajo como actriz y como Amelcafe, que eso significa actriz en lengua mapuche, alguien que representa, Zomo Amelcafe Inche. Justamente, ¿cómo es cómo es lo particular, el sentido, desde dónde es actriz o actor dentro de la cosmogonía mapuche? Y porque yo soy actriz, sí. pero actriz mapuche que elige contar historias mapuche. Entonces eso me convierte en Amelcafe. Puedo ser una actriz, puedo ser mapuche, pero contar Shakespeare. Claro, claro. Yo no, yo elijo contar historias que tienen que ver con nuestro pueblo, con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad, con nuestros conflictos, y que eso también colabore en el fortalecimiento de la identidad, colabore en formar espectadores mapuche en el teatro, y también llevar el teatro a las comunidades, que no es nada fácil, porque los caminos no son sencillos. Generalmente, bueno, ahora vengo de Aldea de Pulef, hace unos días llegué, 2 días, sí. Y llegar a Aldea de Pulef no es fácil. No es fácil. Y es estar por lo menos 3 días para aprovechar. ¿Nos ubicás Aldea de Pulef desde Bolsón, uno va digamos? hacia Esquel, sí. Y en vez de entrar a Esquel, se dobla a la izquierda 30 kilómetros, y ahí encontrás un camino de ripio, y son 170 kilómetros más de ripio, y llegás a Colanconué, que es un pueblo mapuche muy pequeño, y Aldea de Pulef, 17 kilómetros más adelante. Es una comunidad, la comunidad de Aldea de Pulef, bueno, ya nos estamos yendo por las ramas, No, pero vamos, no es parte del camino. La comunidad de Aldea de Pulef es una comunidad que después contaron la historia de Nahuel Pan en el cine, pero en realidad es don Mariano de Pulef el que se fue a Buenos Aires. De Aldea de Pulef se fue a Teca a caballo, sí. De Teca hizo dedo a Bariloche, estoy hablándote en el año 1900.
70 y algo. Antes también, ¿Antes? 60. Y de ahí se fue en tren desde Bariloche a Buenos Aires, durmió enfrente a la plaza, enfrente a la casa de gobierno durante mucho tiempo, hasta que un policía le preguntó qué hacía ahí, dijo que él iba a hablar con el presidente y logró que el presidente lo reciba. Gracias a eso se creó la colonia aborigen o la colonia pastoril aborigen de Aldea Epulef. Ahí está. Sí, retratado es una película, el largo viaje de Nahuel Pan. Claro, que pero no fue Nahuel Pan, fue fue Jury, Epulef. claro. Que era, bueno, bien. Llegar a esos lugares no es fácil, por eso digo, puedo hablar de muchas cosas porque en ese andar, en ese camino y de tantos años, te permite como otra sensibilidad, sobre todo la sensibilidad de la escucha. Y llegar con teatro mapuche, que ahí llegó Aimé Painé, ahí llegó Luisa Calcumil, y ahí logramos llegar los mahuidanches, que ya tenemos 20 años de recorrido también. Entonces, es muy importante llegar con el canto mapuche, con el teatro mapuche, ahora también con nuestros cuentos, con nuestros relatos, y poder compartirlo y trabajarlo en las escuelas, en donde el 99% de la población es mapuche. Claro. Entonces, a partir de todo este andar, es que mi querido amigo Daniel Selko, me propone hacer este libro y contar estas andanzas, contar estas sensaciones, agradecer también a quienes nos abrieron las puertas. Nos llevó 2 años escribirlo y logramos tenerlo justo para una semana antes de la Feria del Libro. Mi amigo está en Estados Unidos dando un taller en diferentes lugares y también el libro gustó mucho, así que ya se está traduciendo al inglés, o sea que en apenas recién nacido, sí, ya está teniendo como muy buen recibimiento, ¿no? Es un libro muy sensible que más que nada apunta a que colabore en inspirar nuestra identidad, a que nos sintamos orgullosos de ser mapuche, a pesar del racismo, a pesar de tanto inconveniente hoy por hoy, ¿no?, que implique ser mapuche, sobre todo en Mendoza. En Mendoza últimamente no se puede ser mapuche, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no?, con que interpele, con que inspire y que nos permita generar un diálogo también con otros Pulamuen, en donde también dispara otras historias. Claro. En ese recorrido, en esa recopilación, Soraya, ¿qué es lo que básicamente te has podido tomar? ¿Qué es lo que transmiten los loncos, los ancianos? Tiene que ver con, a veces genéricamente se puede decirle, lo que tiene que ver con leyendas, pero son historias del pasado, o además qué otras cosas son las que has ido recopilando, que por allí, digamos, como muchos emprenden el viaje directamente, por ahí se pueden llegar a perder. Sí, ¿no? Hay cosas en las que se coincidían aún sin conocerse entre loncos y pillanculles o abuelos, que era, no tengo con quién hablar el mapuzungún, que era, no dejemos los territorios, no perdamos los territorios y sostengamos las ceremonias, sostengamos el camaruco. Eso es algo que en todos los territorios donde yo llegué, que conocí al lonco Luis Quilchamal, que es uno de los últimos loncos tehuelches que vivía en Chalía, al sur de Río Mayo, en Chubut, o la lonco Celinda Lefiu de Costa del Lepá, o el lonco, todos partieron, o el lonco Agustín Sánchez de Cañadón Grande, o Francisco Nahuel Pan de Esquel, o Dominga Meli de Cusamen, todos coincidían en que no se debe perder el camaruco. Y por eso también insisto en llegar a algunos territorios en donde por ahí el conocimiento ancestral está, el quimun está, el conocimiento sobre cómo levantar un camaruco, pero fueron tan diezmados por las iglesias, por los partidos políticos, por el racismo, que terminan como dejando que eso se vaya de a poquito, como quien dice, evaporando. Entonces mi trabajo con el teatro, con el canto, consiste en ir como a encender, a avivar esa llama
y recordar esos loncos antiguos y recordar esas pillancullas que dejaron este ngulam, este consejo. Camaruco es una ceremonia interna, en determinados momentos. El Camaruco es una ceremonia muy importante que levanta cada lof. Por ejemplo, en la aldea de Pulef, de donde yo vengo, se viene levantando hace más de 100 años, al igual que en Nahuelpan. En Nahuelpan participé este año, éramos casi 500 personas. La levanta el lonco Ángel Quilaqueo, que hoy ha sido acusado por usurpador en su propio territorio, por la Fiscalía de Esquel. O sea, vienen sosteniendo espiritualmente un trabajo ancestral, pero al mismo tiempo corriendo el riesgo político y jurídico que eso implica. Y es una ceremonia que nos reúne a un montón de comunidades de un montón de partes del Pueblo Mapu, que nos permite agradecer por todo lo que vivimos y pedir porque tengamos un buen año, mucha lluvia, mucha nieve, mucha leña, mucha comida. Bueno, es un modo de entregar a la tierra semillas, alimentos para que también la tierra nos siga alimentando. Bien. Soraya, tu trabajo entonces allí como actriz, como recopiladora, alguien que está trabajando con el sonido también, ¿no? Mucho, ¿no? Otro de tus líneas. Además, este último tiempo has estado transitando, digamos, el lugar de vocera también de las comunidades, y en ese plano queríamos saber si hay alguna novedad con referencia a la mesa de diálogo que tanto se fue postergando por la situación de la Lofwinkul Lafken, y bueno, justamente la situación de las quienes están detenidas en estos momentos, la Machi detenida. ¿Hay alguna novedad? ¿Esto se fue postergando? ¿Se fue desgajando también un poco? Desde el 10 de febrero que no teníamos movimientos, sí teníamos las propuestas que había dejado la Administración Nacional de Parques, que era devolver el territorio donde está emplazado el rehue, que pudiera volver la Machi a su rehue, con 3 rucas, 3 casas, con sus queliufes, con sus ayudantes y parte de la familia, y otra parte de la comunidad que no pudiera ingresar en ese lote donde está el rehue, se le ofrecía 10 hectáreas en otro espacio territorial. Eso fue lo último que nosotros escuchamos por parte de Parques Nacionales y el Poder Ejecutivo. Desde ese día al día de hoy venimos insistiendo de todos los modos y de todas las formas posibles para que se reanude, y hemos sabido que la semana que viene vamos a tener buenas novedades y que vamos a poder avanzar en estas propuestas que, insisto, son las propuestas que hace Parques y que la comunidad, si bien no está del todo de acuerdo, porque ninguna LOF puede estar de acuerdo en ser desmembrada, por ejemplo, claro. Nosotros como mapuche, por la salud física y emocional de nuestra Lamuen Machi, de las Lamuen presas, de los Pupi Chiqueche, que son 10, más una Lamuen en clandestinidad con 5 niños en clandestinidad, necesitamos que esas propuestas realmente se materialicen. Y probablemente vamos a tener buenas noticias la semana que viene. No es que no quiera, sino que no sé muy bien qué día de la semana, exacto, pero sí sabemos que se nos está convocando. En la Ciudad de Buenos Aires va a ser esto. Sí, se nos está convocando en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Secretaría de Derechos Humanos para poder materializar las propuestas que nos ha hecho Parques. Vamos a ver si esas propuestas se materializan y también pueden tener el marco jurídico. Claro. Para que eso después quede un juicio en suspenso y no avance el juicio por usurpación, sino que se sostenga adhiriendo al artículo 34, que es un artículo de conciliación. Soraya, muchas gracias por venir. Queda ya inaugurado, digamos, el libro, ya están tomando su camino, así que lo vamos a poder encontrar en librerías y en más ferias. Y lo vamos a presentar seguramente. Y va a haber una presentación. En breve. Eso espero. Sí. Bueno. Ojalá podamos. Bien. Muchas gracias. Gracias, Rubén Mañón. Gracias a vos, a Juan, al canal. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por la publicidad. Estamos con Vuelta de Rosca y en esta continuidad de este jueves. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío.
a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Nos queda mucho más por conocer, por transitar, por debatir acerca del presente de la nación mapuche tehuelche y de todas sus implicancias y todo lo que tiene que ver más allá claramente de lo coyuntural, lo que va pasando el día a día, como nos hemos enterado también justo en el último tramo allí de diálogo con Soraya y con estas presencias aquí en esta noche, de un tema que obviamente que va a continuar, que va a seguir en nuestro tratamiento. Invitándolas a todos y todos a encontrarnos en 7 días, agradeciendo justamente haber compartido esta nueva emisión de Vuelta de Rosca, deseando realmente que descansen, que tengan unas muy buenas noches, agradeciendo a todo el equipo como siempre para estar aquí junto a todos ustedes una vez más aquí en el Canal 4 en COP TV. Vuelta de Rosca el próximo jueves. Gracias.